Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de autismo, de personas autistas. ¿Un drama de pocos? Se van a sorprender. Estadísticamente se estima que existen cerca de 107,000 personas autistas en el Ecuador. Registrados en el sistema educativo hay 1,500. Por eso se tiende a subestimar la incidencia de este tema. Pero hay una cosa mucho más grave que nuestro invitado central, abogado Vladimir Andosilla, padre de un niño autista de 12 años, abogado experto con una maestría en derechos humanos, nos va a explicar. Y es una disposición del Código de Salud que a las personas con autismo puede terminar afectándolas tanto que, entre otras cosas, las pueden declarar interdictas. ¿Qué es eso? A lo largo del programa lo veremos también. Pero desde luego, como desde ayer ha trascendido un boletín de prensa del abogado defensor de la doctora Vivian Hernández, quien ha sido mi amiga, es cierto, empezaré haciendo una aclaración inevitable sobre los términos de ese boletín de prensa que difundió la defensa técnica encabezada por el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. Y en DirecTV el canal es 194, corresponde a canal 9, Manavisión, señal abierta, solo allá. En estas dos cableras y en todas las demás del país, llegamos gracias a RTU, DirecTV 177. CNT 12, TV Cable Extreme 69, Claro TV 30, Cable Unión 09, en Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K 89.3 FM en Puerto Viejo. La Bonita del centro del país 89.3 FM en Riobamba. Y Radio Única 94.5 FM en Quito. Me va a disculpar mi invitado, el doctor Vladimir Andosilla, que me tome 5 minutos de lo que debía ser su tiempo y ustedes de lo que debía dedicar al tema, para una aclaración que considero indispensable por la extensión del boletín de prensa difundido ayer por el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Dice ese boletín de prensa de la defensa técnica de la abogada Vivian Hernández, que tiene preguntas que le hacen a su abogado, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, que hay una amistad tripartita, así la define, al mostrar una foto en las que aparecemos la doctora Hernández a la derecha, la fiscal Diana Salazar al centro y yo a la izquierda. Pero a partir de esto, hace afirmaciones que debo aclarar, pues nada peor que verdades a medias para interpretaciones malévolas. Esta foto corresponde a inicios del 2019, tras mi entrevista con la fiscal Diana Salazar en el set de Canal 1, al cual la abogada Vivian Hernández me había pedido acudir para conocerla tras saber que la invitaría.
La nueva fiscal general doctora Diana Salazar define y aclara sus prioridades. Aquí yo quiero hacer una denuncia puntual al Ecuador. Carlos Vera pregunta sobre lo público. ¿Qué va a hacer con los 11 casos contra Rafael Correa? A estudiarlos. También entran los temas personales. ¿No tiene usted entonces complejos? Una entrevista veraz con la única fiscal general de la nación en la historia, con respaldo general y expectativas descomunales. Sábado 19 horas por Canal 1, Reprise. Domingo por Sonorama 103.7 FM. Como pudieron ver, el vestido que tenía en esa foto tiene la fiscal Diana Salazar, corresponde al que usó en la grabación de ese programa. Al concluir la entrevista, la abogada Hernández le pidió a la doctora Salazar tomarnos una foto los tres y la fiscal accedió. El doctor Zambrano Pasquel asevera sobre esto textualmente. Esto ratifica la amistad que sí ha habido entre las tres personas. ¿Amistad mía con Vivian Hernández? Claro que sí, ha existido. ¿De ella con la fiscal? Que yo sepa, y a mí me conste, no. Cordialidad sería el calificativo con que la describiría. Y mi amistad con la fiscal, no la hay. No considero amigos o amigas a fuentes y funcionarios oficiales. Hay admiración y apoyo de mi parte, como es evidente, sí, a la fiscal general de la Nación, así como crítica en mis opiniones y entrevistas con ella en aspectos que, a mi juicio, lo merecen. Pero hay otra afirmación inexacta del doctor Zambrano Pasquel. Dice él que Vivian Hernández, acá en la parte baja de esto, dice él que Vivian Hernández me consiguió esta oficina para realizar Vera a su manera. No, yo ya hacía el programa aquí antes de que fuera de ella. Un periodista amigo que alquilaba esta oficina, el anterior dueño, no pudo mantenerla y dadas las facilidades técnicas que, como ustedes ven, él había instalado para mí, pues planeábamos hacer un programa de radio, le pregunté si podía comprarle la instalación. Ella lo hizo. Luego, ella se interesó en comprar la oficina para que no busque yo un nuevo estudio. Acepté. Pero no es cierto que sea sin pagar absolutamente nada, como asegura también la defensa técnica en ese boletín del doctor Zambrano Pasquel. En algunos servicios y asesorías comunicacionales que daba la doctora Hernández, el precio tenía una rebaja especial que equivalía al valor promedio mensual de arriendo, y eso ocupándola solo 2 horas al día. Esto se llama, para quienes no conocen el mecanismo comercial, canje publicitario o canje de servicios. Luego hace ver el doctor Zambrano Pasquel que yo no estaría ocupando una oficina de una persona sospechosa por lavado de activos. En esto tiene razón, acierta. La mera sospecha no basta para que corte la relación yo con una amiga. De mi parte, que no soy juez ni fiscal, merece al menos el beneficio de la duda. Fui más categórico hace 2 meses cuando la Fiscalía me llamó a declarar en la investigación que le siguen por lavado de activos y aún no trascendían los chats de Mayra Salazar. Inclusive publiqué un tuit sobre eso. Véanlo. A mis seguidores, hace 2 semanas declaré ante la Fiscalía en el caso seguido contra la doctora Vivian Hernández, con los debidos soportes, la existencia de una relación comercial lícita por los servicios de asesoría comunicacional. Nada más alejado al universo del lavado de activos. Rara vez borro mis tweets, pues están respaldados en lo que pensé o sentí cuando los puse en mis redes sociales. No me afectan mis enemigos que de cada amistad o toda actividad mía me inventan delitos y calumnias. Ese ha sido el precio cuando durante 49 años se los enfrenta, supera o desenmascara. Si la audiencia de formulación de cargos prevista para este jueves 21 de marzo incluye soportes sólidos a las referencias originadas hasta ahora en el chat de Mayra Salazar, por supuesto cesará mi uso de estas instalaciones, aunque mi provisión de servicios ha cesado hace rato ya. Quienes querían que hoy, tras realidades distorsionadas como acabamos de ver, salga corriendo de aquí para decir, lo descubrieron, fíjense, tenían razón, se equivocaron. Aquí hago programas, no embalo droga o cuento plata. Agradezco, eso sí, las expresiones elogiosas del defensor de la abogada Hernández sobre la seriedad de mis programas, mi prestigio y honradez. Esas características personales no pueden ser el mejor escudo para su defensa, sino el desvirtuar los indicios trascendidos. Un experto penalista
no debe olvidar aquello jamás. María Clara, ahora sí, entramos en materia. Gracias, Carlos, a ti y a todos los amigos que nos acompañan a través de la televisión y la radio en este programa. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el autismo, y por esto creemos que es importante intentar ver, analizar o por lo menos recordar una primera descripción o definición sobre lo que es el autismo. Esto lo hacemos con un reportaje realizado por Alejandra Proaño de Ecuavisa. El autismo es una condición relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta a niños desde el 1 año y medio de edad. Se manifiesta de diversas formas: déficit de comunicación, distracción visual e interés en actividades determinadas. Intereses muy fijos, sea en temas que están fuera de lo normal, por ejemplo, un interés en un pedazo de papel que se lo guardan, alteraciones en los sentidos, ¿sí? Esto es, por ejemplo, taparse los oídos porque el ruido no lo aguantan, sí, es muy molesto. Hay 3 niveles de autismo basado en lo que el paciente requiere. El rango es amplio. Nivel 1, cuando necesitan apoyo. Nivel 2, apoyo sustancial. Y nivel 3, apoyo muy fuerte. Expertos aseguran que el acompañamiento de la familia es importante y enseñan a los padres psicoeducación para que puedan realizar los ejercicios e interactuar en casa para darle continuidad al tratamiento. Abogado Vladimir Andosilla, bienvenido. Gracias por interesarse en visibilizar y expandir más el conocimiento de un tema más allá de lo personal que le interesa o le afecta. Y comenzaría preguntándole qué puede añadir adicionalmente a esa descripción técnico-científica de lo que es el autismo para entenderlo mejor, de su conocimiento y vivencia personal. Carlos, ¿cómo está? Gracias por esta oportunidad y saludos a quienes nos están escuchando y oyendo. El autismo es una expresión de la neurodiversidad, es una expresión de la diversidad humana y es una forma distinta de percibir la realidad. Las personas autistas perciben la realidad, conocen lo que está ocurriendo a su alrededor, pero la forma en que la perciben, la procesan y la analizan puede ser un poco más lenta, puede necesitar apoyos y ayuda para percibirla, y ahí es donde se diferencia de lo que se conoce normalmente con neurotípicos. ¿Es una enfermedad? ¿El autismo está categorizada como eso? No es una enfermedad, es una condición de vida. No se cura, no tiene medicación, no tiene cura. La medicación o los tratamientos psicológicos o las terapias lo que ayudan es a poder interactuar con el resto de la sociedad neurotípica. No me refiero a normales, porque la normalidad es un concepto muy ambiguo, porque uno, siendo autista, es normal frente a su concepción y a sus condiciones. Si bien es cierto, la OMS lo establece dentro de una serie de enfermedades raras, pero es básicamente por un diagnóstico médico, no porque tenga una cura. El autismo es una condición de vida. Un niño es autista, un adolescente es autista, luego será un adulto autista y luego será un adulto mayor autista. ¿La OMS lo establece como una enfermedad rara? Sí, pero es básicamente por el cuadro y la tabla en la cual está establecido. Producto de eso, entonces, es quizá la distorsión o la equivocación que usted ha denunciado existe en el Código de la Salud, interponiendo una acción ante la Corte Constitucional para declarar inconstitucional la forma en que incluyen o categorizan ahí al autismo. El tema principal es, la norma más vieja en el país que existe es el Código Civil. Sí. Si usted y el resto de personas nos quejamos del Código del Trabajo, un código que debería ser reformado es el Código Civil, es un código de la época de Andrés Bello. Y en esa época se establece, y en ese código se establece que una de las condiciones para generar la interdicción es la demencia. Los asambleístas, bajo el criterio de que entonces el término demencia es un término violento, grosero, lo cual es verdad, pusieron entonces que una de las causas de interdicción sea el de que tenga un trastorno mental. El tema es que no todo trastorno mental guarda las características de lo que define los médicos o los psiquiatras como dementes. Entonces, cuando ingresa el término
como causa de interdicción el de ser una persona con trastorno mental, ingresan poblaciones que anteriormente no estaban subsumidas en el término dementes. Por eso es que hemos presentado la acción de inconstitucionalidad a la reforma segunda de la Ley Orgánica de Salud Mental. Ok, es decir, primero, como abogado usted sabe qué es interdicción. Para los que no lo saben, explíquelo. ¿Cuál es la gravedad de resultar interdicto o ser declarado interdicto? Ser declarado interdicto es declarar a una persona incapaz jurídicamente, incapaz de ejercer sus derechos jurídicos, pero fundamentalmente incapaz de asumir obligaciones contractuales, laborales. No puede firmar nada. No puede ni siquiera casarse. Y eso pone en riesgo a aquellos adultos autistas que tienen hijos, que son casados, que tienen licencias, que trabajan e incluso muchos de ellos son funcionarios del Estado. Por ejemplo, un autista quiere firmar un contrato. ¿Diría usted que lo entiende cabalmente como para firmarlo sin novedad? Claro, Bill Gates lo entiende muy bien. Y es autista. Así es. Ok, la otra novedad aquí. ¿El autismo es un trastorno mental? Es un trastorno neuronal. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablamos del trastorno mental hablamos de otras circunstancias que van más allá del tema neurológico o de la comunicación de las dendritas. ¿A qué me refiero con neuronal? Porque el cerebro funciona de manera distinta en un hemisferio del cerebro. En este caso, el hemisferio frontal, que es el que tiene relación con la comunicación. Entonces, ¿qué pasa con una persona autista? Es de que su comunicación funciona distinta a la que funcionaría el resto de neurotípicos. Y eso hace que hayan procesos de hipersensibilidad, haya procesos de procesamientos de la realidad un poco más lentos, y por eso se requiere adaptaciones curriculares, se tiene que dar una mayor fortaleza a los temas visuales, pero en general no significa que exista trastornos en los procesos cognitivos. O sea, un autista puede ser un genio, pero no le gusta estar relacionado con nadie o con una persona, o no le gustan los ruidos o no le gustan los sonidos. Fascinante. ¿Saben qué? Por su experiencia como padre, ya ven que más parece médico que abogado. O sea, eso le ha llevado a conocer tanto del autismo que es capaz, creo yo, de dar una conferencia de esa materia. Avancemos. No olviden que por lo menos hay 107,000 personas afectadas de autismo en el Ecuador y que mañana puede ser cualquier hijo que ustedes tengan. Porque esto no es una precondición que alguien puede averiguar, entre otras cosas. María Clara. A través de Cinema Clips 90 vemos que entre las películas más recordadas, por lo menos por nuestro director, aunque hay otras dos, una de ellas Yo Soy Sam y la otra Miracle Run, Rain Man hizo que el tema del autismo se conociera y se debatiera, sobre todo a nivel mundial. Allá afuera hay un avión. Sí, y ya todos están abordando, andando. Yo no voy, es peligroso. Es el medio de transporte más seguro que hay, tienes que creerme. Sí. ¡Vamos! Oh, no. Ray. Sí. Uno viene a los aeropuertos a viajar. ¿A qué diablos crees que veníamos? Volar es peligroso. En el 87 hubo 30 accidentes, 211 muertos, los cuales todos eran definitivamente pasajeros. Bueno, entonces... hay un avión de American. El vuelo 625 de American se estrelló en el 76. Continental. Nos vamos en Continental. Se estrelló en noviembre del 87, vuelo 1713 y fueron 31 muertos. ¿Qué te parece un Delta? Delta se estrelló en el 85. Y tú y yo nos vamos a subir a ese maldito avión. No. Andando. Camina. Andando. Camina. ¡Ray! Ya. Quieto. No vamos a tomar el avión, Ray. No lo vamos a tomar. Está bien, no pasa nada. ¿Cuán representativo es esa escena de lo que puede ser o es una persona autista? ¿Cuánto crea o afirma ciertos estereotipos de eso? La película, si bien es cierto, pone en el debate lo que es el autismo, pero genera ciertos estereotipos, ciertas conductas, que la realidad es totalmente distinta. Pero hay dos cosas. La forma en cómo lo maneja hace ver como que esa persona tiene una especie de retraso en su capacidad de relación, lo cual no es real. Pero establece dos cosas que vale la pena coger de ahí. La una es la forma en que repite
las líneas de aviación, te demuestra la fijación que tienen ciertos temas las personas autistas. Por eso es que gran parte de esas personas autistas, una parte de esas personas autistas, pueden ser vistas como genios. Ponía yo el ejemplo de Bill Gates. Gran capacidad de memoria, gran capacidad para recordar y archivar datos. O de Greta Thunberg, la activista ambiental, es Asperger, es autista. Correcto. Entonces, te genera eso. Pero ahí hay un tema que me parece interesante rescatar. Cuando sonó el sonido del avión, le hacen representar una crisis que tiene el actor. Eso ocurre porque las hipersensibilidades de las personas autistas pueden generar ciertos, lo que nosotros oímos cuando sube al avión, para una persona autista puede estar magnificado su percepción. Okay. Porque recordemos que tienen dificultades en procesar la información de la realidad. Por eso es que una de las formas muy comunes entre los padres autistas es de que cuando están con el psicólogo le preguntan, ¿tiene algún ruido que le fastidia? ¿Le fastidia o no el sonido de la licuadora? ¿Le fastidia o no el sonido de la lavadora? Entonces, porque hay procesos de hipersensibilidad. Y esos procesos de hipersensibilidad hace que muchos niños, por ejemplo, en el centro comercial, tengan crisis de ansiedad. Y entonces nosotros lo que tradicionalmente decimos es, ese niño malcriado. Ok, qué interesante. María Clara, lo dicho por el doctor Vladimir Andosilla, vuelve innecesario el segundo clip. Vamos directamente a lo previsto para después. Perfecto, cuando volvamos en el siguiente bloque de nuestro programa se estará uniendo a nosotros como panelista vía Zoom Danilo Briceño, joven autista. Él se desempeña como recepcionista. Carlos Vives, el Tour de los 30. Quito, jueves 21 de marzo, 19 horas 30. Coliseo Rumiñahui. Cuenca, sábado 23 de marzo, 20 horas. Medio Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Compra ya tus entradas definitivas en ticketshow.com.es. Te lo trae Top Shows. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise de este programa es en One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV, pero 48 horas después y a las 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal de noticias y página principal tan pronto concluye. En Estados Unidos salimos de simultáneo gracias a Macro Digital, más cerca de ti. Y en Puyo, el reprise al día siguiente es en Nina Radio, 13 horas, por 104.7 FM. María Clara. Volvemos al tema y veremos que las estadísticas sobre la cantidad de niños autistas en el Ecuador varían tanto de asegurar que existen 115,000 aproximadamente, como así en otro reportaje realizado por Michelle García de TC Televisión, en donde dice que existen 1,500. Se desconoce la cifra actual de niños que tienen autismo en Ecuador.
De acuerdo a la investigación publicada por la Organización Mundial de la Salud, hasta finales de 2019, 1 de cada 160 niñas y niños presentan trastorno del espectro autista. Por su parte, la OMS ha publicado que hasta el 2018 existen más de 1.500 personas con autismo en Ecuador. Es por ello que este centro terapéutico especializado en autismo ha capacitado a 40 niños hasta la actualidad. Pero la realidad es que a pesar de que tengamos a niños preparados, a niños que son estructurados y que los padres se esfuerzan cada día para poder ayudarlos, las escuelas nos siguen negando cupos, nos siguen cerrando puertas. Que educa a niños entre 4 a 6 años de edad. Este año es la tercera graduación. Son 11 niños preparados para que asistan a su jornada escolar sin ayuda de tutora. Según el centro terapéutico, la realidad es que dentro de las aulas de los centros educativos no hay una inclusión real. Son niños aislados que no están estudiando sus mallas curriculares correctamente, que no tienen adaptaciones o les exigen a los padres de familia que asistan con una tutora sombra. La educación inclusiva no es una opción, sino un derecho que le permitirá a la persona relacionarse favorablemente con su entorno. ¿Cuánto añadiría o quitaría usted de esta reseña? Que el tema de la educación inclusiva no solo es un tema de personas con discapacidad. El sistema educativo en el país no incluye a migrantes, no incluye a niñas violadas y embarazadas, no incluye a afroecuatorianos, no incluye a personas indígenas. El sistema educativo es un sistema vertical, homogéneo, y su diversidad es cuestionada. Cierto. Por algo es usted magíster en derechos humanos, ¿no? Yo nunca lo había visto así. Excluye a migrantes. Es un sistema discriminatorio orientado a lo convencional. Ahora, ¿qué problemas enfrentó usted o ha enfrentado a su hijo a propósito de la educación? Usted como padre y él como alumno. Violencia. ¿En qué sentido? Violencia en que si el sistema educativo no entrega a los profesores instrumentos para adaptar sus currículos y no forma una cultura de inclusión, el distinto, el diverso es excluido y violentado. Entonces, a mi hijo en una institución privada le violentaron sus derechos, lo agredieron, pero recibí de la educación pública, de esa educación masificada, sin presupuestos, con maestros mal pagados, recibí el mejor apoyo que puede tener. Qué curioso y qué irónico. Es que en la educación pública estamos los pobres, estamos los profesionales, están los negros, los cholos, los blancos, los mestizos. ¿Qué se puede hacer para que el sistema educativo sepa cómo tratar personas diferentes o especiales? Si la denominación es correcta, no estoy siendo discriminatorio. No somos ni diferentes ni especiales, Exacto. Tenemos que aprender a aceptarnos. Todos los seres humanos somos diferentes. La raza humana está constituida de individuos. Y entonces cuando hablamos del autismo, lo que entramos a discutir es cómo entre los individuos aceptamos nuestras diferencias. Ya ve, tengo que aprender hasta cómo preguntar sobre esta materia. ¿Qué se debe hacer para que el sistema educativo acepte personas autistas? En primer lugar, tiene que entregarse los recursos necesarios. No es posible que más del 60% de instituciones educativas públicas del país no tengan departamentos de consejería estudiantil. Y a la vez dirán los colegios, si es que no se lo han dicho ya, disculpe, abogado Vladimir Andosilla, yo respeto, admiro y valoro su caso, pues no podemos poner a toda la clase en función de un estudiante, pues. Él debería ir a un colegio especializado en atender este tipo de personas o con profesores formados para eso e inclusive compañeros y estudiantes que reciban antes un curso de inducción que les ayude a ser incluyentes. En los años 40 había los guetos. En los años 40 Asperger los analizaba a los autistas. En los años 40 el nazismo los aislaba a los autistas para analizar por qué eran corrompidos sus espíritus. El querer enviarles una educación especializada es hacer lo mismo que en los años 40 hacía el nazismo. La educación es inclusiva, la sociedad es diversa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que enseñarnos la educación? A cómo debemos comportarnos en sociedad. Hacer lo mismo que hacen, por ejemplo, con los chicos o estudiantes con síndrome de Down, sí, que están, en escuelas o en y por eso es que la educación pública nadie le puede negar un cupo.
En la educación pública el maestro con 40 alumnos tendrá que atender niños con autismo, niños migrantes, niños indígenas, tendrá que adaptar el currículo a esos 40 niños. Caso contrario, el Estado lo reprime a ese docente, lo persigue a ese docente. Entonces, en lugar de haber un proceso de estímulo, de fomentar a esos docentes que les permita capacitarse, tener un buen salario que le permite ingresar a maestrías, formarse en ese tema, lo que existe es un proceso de coerción. Si no aplicas la adaptación curricular, te inicia un sumario. Correcto. Lo que no ocurre en cambio en la educación privada, porque en la educación privada, como es un proceso un poco más flexible, los procesos de control, entonces ahí es donde se producen hechos de violencia que son socapados por el prestigio institucional. Ay, qué bien descrito. Un elemento más de juicio sobre este tema, fascinante, desconocido para mí, y como ven, en el cual estoy básicamente aprendiendo. María Clara. Veremos ahora lo grave y preocupante que es. Tenemos la opinión de la psicóloga infantil, doctora Victoria Silva, en entrevista para Ecuavisa, porque ella ha detectado en su consultorio que a raíz de la pandemia y posiblemente por la vacuna, la cantidad de niños que vienen a consultas por autismo ha crecido significativamente. Hace unos 20 años, por ejemplo, tú veías, o hasta hace 10 años, un autismo en unos cada 3 o 4 meses. Desde el año pasado ya estoy viendo entre 10 o 15 niños con autismo en una semana. Coincidentemente, pues, se da con la pandemia. O sea, los niñitos que han nacido, por ejemplo, un año antes o durante la pandemia o un año o 2 años después de la pandemia, ¿no? Es lo que predomina. Lastimosamente no tiene cura, pero en base a las terapias, mientras más precoz sea, hay bastantes posibilidades de que el niño tenga una buena calidad de vida. Tenemos todavía un enlace más de Zoom, pero entiendo que será cuando volvamos, María Clara. En efecto, y al regresar en el siguiente corte se une a nosotros como panelista vía Zoom la psicóloga Carolina Portilla Villalba, psicóloga con maestría en neuropsicología y formación en neurotecnología. Carlos Vives, el Tour de los 30. Quito, jueves 21 de marzo, 19:30. Coliseo Rumiñahui. Cuenca, sábado 23 de marzo, 20 horas. Medio Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Compra ya tus entradas definitivas en ticketshow.com.es. Te lo trae Top Shows. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Los ahorradores siempre ganan. Ahorradores siempre ganan. Con tu Banco Bolivariano 30.000 de premios te vas a llevar. Tus utilidades debes ahorrar. Ahorrando siempre ganarás. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Tenemos previsto un enlace vía Zoom con un joven autista, Danilo Briceño. Él se desempeña como recepcionista en Pollo Favorito S.A. Primero, felicitaciones a esa empresa. Segundo, gracias a él por su predisposición. Hubo algún problema con el audio, etcétera. Él estudió en INCINE y vive en Quito y quería un testimonio directo de una persona autista respecto a cómo se siente, hacia hay bullying con él, cómo se adaptó al sistema educativo y a la vez cómo ha superado una serie de zancadillas y limitaciones. Prosigamos, María Clara. Y lo hacemos en este bloque final. Vamos a compartir imágenes de TC Televisión con una reflexión de la doctora Génesis Montes de Oca, quien hace notar que muchos se concentran en las personas en parte del tratamiento
a las personas autistas y no en la parte educativa. Cada día se presenta a más temprana edad. Ahora podemos, y he visto a niños que ya tienen 1 año y medio y la sintomatología está muy marcada. Siempre los profesionales nos hemos enfocado en la parte terapéutica y hemos dejado la parte escolar a un lado. ¿Y qué sucede cuando estos niños buscan un cupo en una institución educativa? Cuando los padres buscan una institución educativa, quizás existe un rechazo, no porque las instituciones no sean buenas, no porque los padres siempre vienen con esa carga de que la institución no quiso, quizás las instituciones no están preparadas, que en algunos casos hay niños que piden un cupo y ni siquiera tienen una intervención, por ende la sintomatología va a estar a flor de piel. Hablemos un poco ya de su experiencia personal. ¿A qué edad detectó y cómo detectó el autismo en su hijo? Antes de eso, quiero hacer una concreción que hizo la primera psicóloga. Sí. El tema del autismo no tiene que ver con las vacunas. Hoy se diagnostica más. Hoy se diagnostican más personas autistas, no por las vacunas, sino porque la ciencia ha avanzado. Antes... ¿Los detectan más temprano? Claro, porque hay baterías, hay procedimientos que ha desarrollado la ciencia para poder detectarles. Es posible, yo a veces con mi papá sabía decir, es posible que él o yo hayamos sido autistas y que como antes, la educación con la letra, con sangre entra, muchas de las conductas que hoy tenemos eran impuestas mediante la violencia. Okay. Entonces no es que no habían antes autistas. Qué interesante. ¿Ya? Una persona disléctica puede ser confundida con un autista o es autista que no ve ciertos números. No, son cosas distintas. Pero un autista puede tener dislexia. Ok. ¿Ya? No toda persona disléxica es autista. Un autista puede tener epilepsia también, y ese es uno de los casos más graves que pueden haber. Pero también, porque el autismo nunca viene solo. El autismo siempre viene acompañado de otras sintomatologías médicas, ¿ya? Que pueden ser graves o pueden ser muy leves. ¿Y esas sintomatologías ayudan a detectar esto más temprano o tienden a ser confundirla? A veces confunden. A veces se confunde. Por ejemplo, a veces se confunde las epilepsias. La epilepsia, o sea, en el caso de un autismo severo, puede ser confundido, ¿ya? Inicialmente, y se diagnostica la epilepsia y más tarde se diagnostica el autismo. Ya ven que tengo miedo hasta de cómo preguntar, porque iba a decir, o a veces puede ser confundido con la enfermedad, debía decir, a veces debe ser confundido con la condición. Qué increíble, ¿no? Ya. Disculpe usted. Ya, y en el caso que usted me preguntó, Carlos, mi hijo, yo cometí hoy un error. En ese tiempo era algo bueno. Yo le saqué de la educación pública a mi hijo, le llevé a un colegio privado para que aprenda inglés. Y en el colegio privado, mi hijo fue víctima de bullying. Yo no sabía que mi hijo era víctima de bullying. Es más, a mi esposa no le creía cuando me mostraba los golpes. Me tomaste una foto, no me mostró. Y una vez mi hijo se había defendido. Y nos llamó la rectora a llamarnos la atención del por qué mi hijo había reaccionado así. Luego de eso nosotros comenzamos todo el periplo del diagnóstico. El diagnóstico es lo más difícil que hay. Porque el diagnóstico, ¿qué edad tenía cuando mi hijo pasó? Tenía 8 años. ¿Ya? Porque el diagnóstico, primero que no hay diagnósticos express, no hay un diagnóstico al ojo. Por lo menos una buena psicóloga hace entre 5 a 7 sesiones, entrevistas con la familia, con los profesores, con el entorno, para saber cómo se relaciona esa persona autista con el entorno y poder diagnosticarlo. Necesita tener un neuropediatra, o en algunos casos, cuando son adolescentes o adultos, un psiquiatra. O sea, no basta una primera evidencia o síntoma, ni aunque se la considere clara, esto es autismo, no puede ser categórico. No, porque el tema es de que pueden haber otras condiciones que les cubran. O sea, una reacción o una crisis que tiene una persona autista puede ser tranquilamente también confundida de un niño autista, puede ser confundida con TDAH. ¿Qué es qué? Es una hiperactividad. Ok. Entonces, por eso entonces no es muy fácil. Y la segunda parte que viene, luego del diagnóstico, viene el luto con la familia. Porque como el autismo es una discapacidad invisible,
los padres se resisten a entender que su hijo no es lo que ellos han querido que sea o que no será lo que ellos siempre soñaron que sea. Qué duro. Entonces, el segundo Usted le llama viene, luto. Es un proceso de luto. Es una especie de vergüenza, de temor, de Inicialmente, complejo, sí. de culpa también, por Inicialmente. Dios. Ya. Y ahí viene el primer proceso de discrimen. Porque hay padres que lo que hacen es ocultarles a sus hijos. Sí. Que para evitar, entre comillas, el discrimen que van a tener, no les sacan el carnet de discapacidad. Y entonces, por eso es que en el Ecuador hay esas cifras tan variables. ¿Ya? Hay una información que no es fidedigna porque hay una resistencia de los padres y a eso se suma que el Estado no genera las condiciones y entonces siempre hay un burócrata que le dice no saque el carnet porque no le van a dar licencia. ¿Cómo se vence eso? Ese prejuicio, esa falta de preparación, en el caso de los padres de repente esa sorpresa, ese golpe entre comillas. Con la unión, con el apoyo y por eso ahí está nuestra asociación. Por eso somos una asociación de padres, porque para nosotros el elemento principal es el apoyarnos mutuamente, el darnos fuerza con nuestra propia experiencia y el de apoyarnos y avanzar. Porque, por ejemplo, un autista adolescente es, como cualquier adolescente, un torbellino. Y si a eso le sumas su condición, genera bastantes canas verdes. Las suyas están blancas todavía. Ok, doctora Carolina Portilla Villalba, gracias por esperarnos. Usted tiene una maestría en neuropsicología y formación en neurotecnología. Bienvenida. Estamos tratando el autismo y de qué manera como sociedad debemos, no diría que enfrentarlo porque suena a choque, sino asumirlo, entenderlo, procesarlo más allá del tema jurídico que inicialmente planteó Vladimir Andosilla sobre una necesaria reforma al Código Orgánico de la Salud. Adelante. ¿Cómo están, estimados? Muy buenas tardes. Para mí es un gusto poder formar parte de este espacio. Bueno, hoy en día el trastorno espectro autista ha abarcado considerablemente una gran cantidad de nuestra población, más que todo en niños y adolescentes. Ya no es como antes, que de pronto nosotros veíamos los casos de estos niños como algo curioso, como algo novedoso, como algo no tan probable, pero hoy en día en la mayoría de nuestras familias tenemos niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo, específicamente con lo que conocemos como trastorno espectro autista. Estuve escuchando la intervención del compañero y tenía mucha razón, ¿no? Hoy en día también existe lo que es el diagnóstico errado del mismo trastorno. Tenemos muchos profesionales que nos dicen, no, es que si el niño camina en puntitas, tiene autismo, si el niño no habla, tiene autismo. Pero realmente un diagnóstico de trastorno espectro autista lo da un especialista, como lo es un psiquiatra, dependiendo de la edad del niño, o el neurólogo pediatra, ¿no? Es un proceso de evaluación y diagnóstico que conlleva tiempo, incluso estudios en neuroimagen, que ningún psicólogo lo puede dar, sino un especialista. Doctora, cuando anuncié el tema ayer, algunos padres de familia me llamaron a decir si es posible durante la gestación detectar que esa persona va a ser autista, usted que es psicóloga, neuróloga. Sí, bueno, mi formación es en neuropsicología. Lastimosamente no hay forma. Es más, si nosotros investigamos y tratamos de llegar a la raíz de qué es lo que provoca en sí o tratar de responsabilizar algún hecho o algún acto en sí de lo que es el trastorno espectro autista, no la vamos a encontrar. Hay muchos factores, hay falta de cuidado o control durante el embarazo, hay dificultades en el parto, a veces resulta que el embarazo fue perfecto, no hubo ningún problema, no hubo ninguna afectación, pero llega el momento del parto, se demoró, hubo complicaciones, a la mamita se le subió la presión, en fin. Hoy en día no podemos atribuir ni mucho menos saber desde el momento de la gestación si el niño o niña viene con un trastorno espectro autista. Recordemos que las primeras señales de este trastorno se dan en la niñez, inclusive a los 2 años, 3 años, tenemos niños que han adquirido habilidades como el habla, que han adquirido habilidades como la marcha, han caminado todo a tiempo y llega un momento en que se genera un retroceso, que el niño deja de hablar,
que el niño deja de interactuar, que si usaba el pañal, si controlaba ya esfínteres, dejó de controlar esfínteres. Entonces, esto del trastorno espectro autista realmente es algo que todavía está en investigaciones, en estudios, pero no hay una forma exacta de decir el trastorno espectro autista es por esto o por alguna afectación en específico. Más complicado y más fascinante también. Gracias a la psicóloga Carolina Portilla Villalba. Una cuestión adicional, María Clara. Antes de concluir, vale la pena la reflexión de una madre de un niño autista. Asimismo, gracias a imágenes de TC Televisión, con una opinión maravillosa respecto a lo que significa. Ella misma confiesa que a veces ha llegado a odiar esta situación y también a amarla. Uno llega a amar mucho esto, asimismo odiarlo en algún momento por las dificultades que presenta, pero sin embargo el compromiso que uno tiene como padre realmente es lo que saca adelante un hijo. Entonces yo lo que podría decir es que no le cambio un solo cabello a mi hijo. Comencé a meterme a leer, a averiguar muchas cosas, porque cuando nos llega como le dicen a veces, es como una nueva experiencia, es una nueva forma de ver. ¿Qué es? Comienza el padre a decir, tú puedes, y en eso te haces valiente. Emocionante, ¿no? ¿Sabe lo que es sentir un abrazo de alguien que normalmente no abraza? Y cuando te ve triste se acerca y te abraza porque te ve necesitado. O una persona, un niño que tiene 7, 8 años y no habla, y tomó la decisión de hablar y lo que te dijo fue, papá, te amo. Eso es un autista. Qué maravilloso. Hay quienes me han llamado también a preguntar por APADA, la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo del Ecuador. ¿Cómo se contactan? ¿Qué servicios u orientaciones hay allí? Nosotros somos una asociación. Tenemos redes sociales, está nuestra página web, el Facebook, pueden comunicarse. Nosotros no somos una fundación, nosotros no damos terapias. Nosotros podemos sugerir profesionales, sugerir gente experta, pero nosotros no somos una fundación. Nosotros somos una asociación en donde como padres nos apoyamos y como padres luchamos por los derechos de nuestros hijos y les enseñamos a luchar a ellos por sus derechos. ¿Haciendo qué con ellos? Siendo ejemplo de no dejarnos ganar por las circunstancias, porque los primeros que tenemos que enseñar a nuestros hijos a luchar por sus derechos, a no ser discriminados y a defenderse cuando es discriminado, somos los padres. ¿Cuándo tiene que responder la Corte Constitucional sobre la acción nosotros de protección nosotros estamos solicitando que la Corte Constitucional priorice el caso por ser un caso que se trata de personas con en situación de protección especial, como establece la Constitución. El caso es el 10-24-IN, tiene a cargo el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Ali Lozada Prado, y estoy muy seguro que el doctor, cuando analice el tema, él verá la necesidad de priorizar el caso. ¿Hace cuánto presentaron? Presentamos el 8 de marzo. ¿Ya? Presentamos el 8 de marzo. Normalmente la Corte para calificar se demora entre 20 a 30 días, pero esperamos que se priorice el tema. ¿Debe llamar la Corte a una audiencia sobre esto? Es una acción de inconstitucionalidad y tiene que llamar a audiencia. Eso sería formidable saber cuándo ocurra. Así es. Para que se transmita, se conozca y poder tener una segunda participación sobre eso. Mil gracias, doctor. Nos quedan todavía las preguntas rituales de María Clara cuando concluyamos, pero yo quiero hacer una acotación a esto que menciona el doctor Vladimir Andosilla. El caso de Ela, de Paola Roldán Espinosa, se lo atendió con una celeridad especial que ella lo merecía y que el significado de toda su lucha tenía. Pero personas afectadas por él en el Ecuador son muchas que las que tienen la condición de autistas. Tan solamente esta circunstancia, más todas las que ha descrito Vladimir Andosilla aquí, ameritan lo que él acaba de plantear, que se priorice un pronunciamiento en la materia que ellos demandaron, que sea, a mi juicio, urgente. María Clara.
Cuando volvamos en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Aproximadamente 115.000 personas autistas en el país ameritan una reforma urgente al Código de Salud que no discrimine más a quienes tienen esa condición, llamándola un trastorno mental. Eso puede llevar a que las consideren interdictas o simplemente incapacitadas. Carlos Vives, el Tour de los 30. Quito, jueves 21 de marzo, 19 horas 30. Coliseo Rumiñahui. Cuenca, sábado 23 de marzo, 20 horas. Medio Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Compra ya tus entradas definitivas en ticketshow.com.es. Te lo trae Top Shows. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este fascinante programa en el cual me comprometo a hacer un segundo capítulo, teniendo, si es posible, al invitado que quisimos tener en algún momento con Zoom o por Zoom para conversar con él sobre el testimonio directo de una persona con autismo o de un autista, entre otras cosas, para romper el perjuicio de que no puede sostener una conversación fluida con otra persona, de que no se lo puede entrevistar. Ya verán que sí. Cerramos con lo que ustedes ya conocen, es habitual al fin del programa. María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestro invitado central, el abogado Ando Silla. La primera pregunta para usted, abogado, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. ¿Considera que las entidades gubernamentales están comprometidas en fortalecer la formación, capacitación y sensibilización de profesionales de la salud de primer nivel de atención a personas con autismo, sí o no? No. La segunda, en el sentido de conocer y comprender la realidad de las personas con autismo y cómo se relacionan en el entorno social, ¿cree usted que se está avanzando de manera firme, sí o no? Sí. La tercera, según su opinión, en el Ecuador existen herramientas y contingente humano para garantizar detección, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento de autismo, ¿sí o no? A medias, sí. La cuarta, las entidades educativas están capacitadas para realizar una nueva valoración y tratamiento considerando que existen mayores riesgos en el estado de ánimo y dificultades de adaptación después de la pandemia del COVID-19, ¿sí o no? La quinta y última. Las complicaciones de aprendizaje impiden al niño autista mantener experiencias sociales adecuadas, lo que provoca en ocasiones, además, que sean víctimas de bullying y acoso escolar, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias. Carlos.
Abogado Vladimir Antosilla, gracias por su presencia aquí para entender y visibilizar un tema tan importante y delicado. Y sobre todo, gracias por su testimonio personal de cómo esto lo ha transformado y lo ha desafiado. Lo he visto vibrar con las cosas que me dice, en algún momento indignarse también, condolerse, pero en todos ellos una voluntad de lucha por una causa que supera al tener un hijo autista, que es procurar que en esta sociedad no seamos tantos, o no seamos definitivamente tan excluyentes y discriminatorios como somos. Quedamos capítulo 2 citados para entonces. Gracias, Carlos. El desafío está en la Corte Constitucional. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estaremos tratando aquí el tema para depurar y mejorar la justicia en el Ecuador, el concurso de los jueces. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador.